Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco al servicio del pueblo como debe ser. Les recordamos que en El País en Blanco le damos la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, como debe ser. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal, El País en Blanco en YouTube. Danos un like y sigue dándonos su apoyo al servicio del pueblo como debe ser, para seguir fortaleciendo esta importante plataforma al servicio del pueblo, porque en El País en Blanco estamos al servicio del pueblo, trabajando a favor de las necesidades de los más necesitados en la República Dominicana y la sociedad en general. Seguimos con nuestro programa del día de hoy, El País en Blanco. Entonces, un tema muy importante que nos ha preocupado bastante, que al mismo tiempo nos ha llamado la atención en favor de lo que es la clase trabajadora de la República Dominicana, a través de ese pírrico salario, aumento de salario, como yo le he bautizado a ese aumento de salario anunciado por el gobierno la semana que culmina. Pero entonces, con ese pírrico aumento que se ha hecho a través del gobierno para los sectores de la clase más necesitada, que son los trabajadores, ahí nosotros hemos visto una situación y unas declaraciones dadas por el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, situación esta que yo la he calificado como las barbaridades del PLD con relación a lo que ha sido este pírrico aumento salarial para las clases trabajadoras, porque es una situación que está demostrando en este momento que el PLD hace mucho tiempo que perdió lo que fue el sentido de la sociedad, ese valor y esa importante cultura que sembró el profesor Juan Bosch en favor de la sociedad, en favor del pueblo. Y nosotros ahí vemos una vez más donde el PLD sigue demostrando que es enemigo de la clase trabajadora y de las clases más necesitadas. Porque yo puedo calificar que el PLD se ha convertido en un enemigo directamente de la clase trabajadora, porque en los gobiernos del PLD los aumentos que se hacían eran aumentos pírricos también. ¿Qué sucedía? Bueno, el PLD mantenía por lo menos una estabilidad en los precios de los productos de primera necesidad, y eso hacía que ese pírrico aumento se pudiera compensar. No está en duda que el PLD en esos 20 años que gobernó pudo mantener una estabilidad en cuanto a lo que fue la tasa cambiaria y la estabilidad de los precios de los productos de primera necesidad, pero los aumentos eran pírricos. Entonces, en el día de ayer, ahí pudimos ver unas declaraciones con relación al aumento salarial hecha por el secretario general del PLD, el señor Charles Mariotti, en una reunión con miembros del mismo partido en Boca Chica. Y me llamó mucho la atención y me preocupó bastante, porque Charles Mariotti, uno de los principales
hombre de la dirigencia del PLD, secretario general, salió diciendo que ese pírrico aumento salarial, como yo lo he denominado, era un aumento salarial que iba a quebrar a los pequeños y medianos empresarios, porque él entiende que ese aumento es muy exagerado. Señores, eso es parte del deterioro que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, porque cómo es posible que el principal partido de la oposición que tiene en estos momentos la República Dominicana va a decir que un aumento de un 24% promedio, donde hay gran cantidad de salarios, que lo que se le aumentó fue un 10, un 11, un 14, así. ¿Cómo es posible que el principal partido de oposición va a decir que ese es un aumento que va a quebrar a los comerciantes o los empresarios de las pequeñas y medianas empresas? Esa es una argumentación y una exposición que ha dado Charlie Mariotti, que yo entiendo que no se corresponde con la realidad, porque los primeros que hay que entender es que ese pírrico aumento salarial, como yo lo he denominado, es un aumento que no compensa ni siquiera el 50% de los aumentos que ha tenido la canasta básica familiar, porque esos son aumentos donde el salario mínimo está rondando los 19,000 pesos a pesar de ese aumento, mientras el mismo Banco Central está diciendo que la canasta familiar de el último quintil, como se le denomina en economía, que la canasta está y los salarios están divididos por quintiles, está demostrado que no da ni siquiera para el primer quintil, porque la canasta básica familiar está sobre los 28,000 pesos. Entonces, si la canasta básica familiar está sobre los 28,000 pesos y se le hace un pírrico aumento salarial de un 24%, donde yo entiendo que para poder haber un aumento que pudiera tener una compensación más o menos parecida a lo que es, en este caso, la alza que han tenido los productos de primera necesidad, debió de tener por lo menos un 40% de aumento, porque la canasta básica familiar se ha disparado y más aún que no se ha parado de aumentar, sigue en aumento y aumento. Entonces, ese aumento pírrico, como yo le he denominado a ese aumento que se le hizo a los trabajadores, ya eso lo absorbió hace mucho tiempo la canasta básica, y ahora con el anuncio hoy mismo, los comerciantes también van a seguir aumentando los productos de primera necesidad. Y es increíble la situación que está viviendo el pueblo dominicano con relación a las alzas de los productos de primera necesidad, donde por ejemplo nosotros hemos podido ver que el galón de aceite, un ejemplo que estoy poniendo, de 64 onzas, lo que la gente le dice el medio galón, que costaba 145 pesos hace 10 meses, ese galón de aceite te cuesta 325 pesos. Entonces son aumentos que uno no entiende, que ha aumentado más del doble. Y cuando seguimos enumerando los productos de primera necesidad que han aumentado de manera exorbitante, donde no hay control de precios, donde no funciona Proconsumidor, donde no hay autoridad que pueda poner control a esta alza de los productos de primera necesidad, entonces
ahí nosotros vemos que la sociedad está totalmente desamparada. Entonces el PLD, el principal partido de oposición que tiene la República Dominicana, sale a defender ese pírrico aumento y dice que es un aumento que va a quebrar a las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo no entiendo dónde que el PLD debe estar defendiendo a la sociedad, defendiendo a los más necesitados, defendiendo a la clase trabajadora. Entonces ya ahí nosotros vemos con esa declaración que dio Charlie Mariotti, secretario general del PLD, que cuando habla Charlie Mariotti no está hablando Charlie, sino está hablando el PLD, y mucho menos en una actividad como esa gran reunión que fue convocada por el PLD en Boca Chica. Eso trae consigo para que la sociedad entienda y la sociedad vea que el PLD no tiene sentido de lo que es la sociedad más necesitada. Entonces eso da a entender que ese PLD hace mucho que perdió los ideales del profesor Juan Bosch, porque ahí nosotros lo vemos cuál es la realidad. Ese es un aumento pírrico, como yo lo he denominado, pero el PLD dice que es un aumento que quebraría al sector empresarial, a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué yo entiendo que Charlie Mariotti dice eso? Bueno, aquí todos sabemos que los principales funcionarios del PLD duran 20 años gobernando y acumularon grandes fortunas, y ellos tienen grandes fortunas y ellos se han olvidado del pueblo. Por eso es que el pueblo saca al PLD del gobierno. El PLD no lo sacó el PRM del gobierno. Al PLD lo sacó el pueblo, porque el pueblo se cansó de esos 20 años de gobierno del PLD, donde ellos acumulaban grandes fortunas y estaban olvidando al pueblo. Entonces el pueblo entendió que ya era tiempo de haber un cambio. Bueno, que el cambio que ha llegado no ha tenido los resultados esperados, que el pueblo se siente engañado con este cambio. Bueno, esa es una situación que el pueblo ahora debe valorar ya para los próximos años y saber por quién debe de votar, de que no lo vuelvan a engañar como ha sido engañado en esta oportunidad. Pero entonces esa es una situación que no tenemos en quién creer ni quién defienda de los partidos políticos al pueblo, a menos que no sea el país en blanco, porque el país en blanco está al servicio del pueblo como debe ser. Pero el PLD hace mucho tiempo que se salió de lo que fueron los parámetros presentados por el profesor Juan Bosch en esta oportunidad, porque no es posible que el PLD, en vez de estar defendiendo a los trabajadores, está defendiendo a la oligarquía. Y no lo pongo en duda, porque lo que sucede es que la mayoría de esos funcionarios del PLD se han convertido en parte de lo que es la oligarquía. Y eso es gravísimo, porque cuando sucede este tipo de situación, entonces nosotros vemos una población que está desamparada, una población que no tiene liderazgo que lo defienda, una población que tiene sed de encontrar quien lo defienda, y esa es la situación. Eso es muy grave lo que ha expresado Charlie Mariotti como secretario general del PLD en defensa de la oligarquía, porque eso no es posible, no se corresponde en una persona o en un partido que esté al servicio del pueblo, que esté defendiendo al pueblo, que trabaje para el pueblo. No puede suceder unas declaraciones como esas declaraciones desafortunadas que ha dado Charlie Mariotti en el día de ayer en Boca Chica con relación a lo que es este pírrico aumento de salario.
Es una situación donde el pueblo dominicano tiene que valorar y tiene que observar cuáles son las personas que lo defienden, cuáles son las personas que trabajan para el pueblo, que trabajan al servicio del bien particular, al bien público, no particular como lo está haciendo en este caso Charlie Mariotti. Eso es grave, eso no se podría perdonar, estas declaraciones de ese pírrico reajuste salarial y esta gran exposición que ha hecho Charlie Mariotti, defraudando a la sociedad, defraudando a los trabajadores que con tanto sacrificio se ganan el pan de cada día. Un empleado de eso que tiene que trabajar 8 y 10 horas diarias para poder llevar el pan a su casa, para poder darle de comer a sus familias, para poder tener un techo digno para la misma, ya que con ese pírrico aumento tampoco lo podría hacer, pero algo es más que nada, y esa más en este tiempo de crisis económica que está viviendo la República Dominicana. Yo entiendo que fue muy mínimo ese aumento, que se debió hacer por lo menos de un 40% para que haya una compensación de lo que ha sido los aumentos de los productos de primeras necesidades y la canasta básica familiar. Entonces, el pueblo no tiene quien lo defienda. El pueblo no tiene doliente, porque no es posible que del principal partido de oposición que tiene la República Dominicana, como lo es el PLD, salgan este tipo de declaraciones desafortunadas, donde está demostrando una vez más el PLD que no tiene sentido común, que no es un partido que defiende la sociedad, que es un partido que lo único que está pensando en bienes particulares, ya que la mayoría se han hecho empresarios y piensan como lo piensan los capitalistas y no como piensan los políticos. Esa exposición que hizo Charlie Mariotti en el día de ayer no es una exposición de un político, sino de un empresario enganchado a la política, y eso es muy grave para la sociedad dominicana y para el pueblo, ya que el pueblo no tiene quien lo defienda en la política, pero el país en blanco está al servicio del pueblo y siempre usaremos esta importante plataforma para defender a la sociedad, para defender al pueblo, para defender los bienes comunes, porque en el país en blanco no tenemos bandería política y lo único que estamos es comprometidos con el pueblo. Por eso el país en blanco está al servicio del pueblo. Declaraciones de Charlie Mariotti, yo la califico como declaraciones desafortunadas y barbaridades de Charlie Mariotti y el PLD.